Queen, Where is Rocky You, novela, parte 2. 4. Tercer pase. Madre Mogurgla, reina ambigüedad. Caviar y cigarrillos instruida en modales extraordinariamente amables. Una reina asesina armada en gelatina, dinamita y láser garantiza la explosión de tu mente en cualquier momento. Killer Queen, Share Art Attack. 1. Habérmelo encontrado me había removido con virulencia. Parecía que los años ya le pasan factura. Supongo el que hubiera jugado tanto no le permitía aguantar las juergas como entonces. Recuerdo que en esos momentos lo agarraba del cinto de armónicas, y sin rechistar, me lo llevaba a una de las casas bar de las que tanto había oído hablar. Decían que podía llegar a esos sitios y empezar a soltar estupideces al primero que se te cruzara. Como también sabía que probablemente no volvería a ver a esas personas, me sentía aún más tranquilo. Sucedía que en el camino dejaba de reconocer a Santiago. Estaba siempre tan borracho que daba igual si venía o no conmigo, pero igual es seguir tirando de él. Al llegar a la casa bar todo cambiaba. Santiago empezaba a recuperarse y yo no dejaba de alucinar con la cena. Era una casa antigua, entre otras dos casas no tan destartaladas, que había sido decorada con la clase de cenefas que darían jaqueca a los Sex Pistols. Muchos espejos y muchos estampados. Las capas colgando de los hombros, porque los percheros estaban llenos de cestas de fruta y pedazos de manguera. Muchos sofás y mucha gente en ellos, de manera que no conseguía diferenciar dónde empezaba un cuerpo y terminaba el siguiente. Formas delgadas y derramadas sobre una escena gritaba por qué no acabar. No habían hecho más que dejar las bebidas desparramadas bajo los ventanales del salón cuando Santiago se lanzó directo hacia una de ellas para remojarse el vientre, mientras yo me metía en una de las habitaciones de las que no paraban de entrar y salir personajes a cada cual más estrafalario. En la habitación se oían gemidos, casi se incluían las caricias. Así que con cautela empecé a buscar algo que ponerme por encima, para no desmontar y para entonarme a la vez. Parecía que no se habían dejado nada por colgar sobre sus cuerpos. En el último momento, cuando los desvíos empezaban a girarse hacia mí, encontré, entre los cojines de funda sintética, un chaleco con mangas de transparencia y unas mallas a rombos que hacían que la talla dejara de importar. A alguien se le escaparon unas caricias, así que hice como el que había venido a por los cojines y me tiré a vestirme. Lo dejé todo sobre uno de los percheros, donde sabía que nadie iba a buscar su ropa y me infunde la transparencia. Me metí bien los cojines para abultar los muslos y me coloqué un trozo de manguera que entraba serpenteando por una de las mangas y salía con lascivia por la otra. Pensaba que ya estaba listo, pero cuando salí a la cena de salón donde se había quedado Santiago, lo vi como nunca lo había visto disfrutar. Había sacado una de sus armónicas y estaba dando de beber a su través. Tenía una jarra entre las manos y parecía llena de no sé qué que estaba haciendo enloquecer. El líquido salía de la armónica como si estuvieran rociándolos con una regadera. Los tenía en sus pies ansiosos por encontrarse con uno de esos chorros de satisfacción. Eso me devolvió por un instante al Rock in Rio, sintiendo como me caía el agua sobre la camiseta después de que Mercury nos rociara con un par de botellas que refrescaban a discreción. A ver Santiago ir de un lado para otro entre los empujones de la masa regalada era como recordarlo ahora inmersos sin remedio en la fiesta de la casa bar. Volvía a aparecérseme subchero con el cinturón de armónicas colgado del cuello, desde donde una hermosa criatura respondía al nombre de alrededor del salón. En ese momento noté como me cogían entre dos y me enchufaban una botella en el extremo lascivo de la manguera. Empezó a brotar por el otro extremo. Era un chorro rojo que no pude detener hasta que me colgaron sobre uno de los sofás. Allí me quedé completamente inmóvil, mientras los demás gritaban mamá, dame de beber, mamá, dame de tu don. Me sentía ensalzado por su entrega. Aclamado cuando me llamaban. Ese don, esa ansia por provocarme. Todo en ellos era sé. Por mí, por el líquido rojo, por Santiago y su jarra de armónica. Continuarán llamándome mamá hasta que Afrodita empezó a gritar llena de virilidad, oh madre glamour, empapanos de ti. Nos quedamos atrapados en esas palabras, repitiendo glamour tantas veces que lo terminamos convirtiendo en madre Mogurgla. Después de eso, empezaron a invadir el sofá y terminaron arrojando a subcheros sobre mí, al son de una carcajada que se contagiaba como si a todos hubiéramos estado bebiendo de una risa nerviosa, una risa que emanaba roja del sifón en que me había convertido. Ahí se quedó madre Mogurgla, tumbada sobre el sofá, se dará por la dulzura del exceso de granadina. Esa mañana no desayuné y y bajé a la cafetería que estaba cruzando la calle, el Backchat. Era un local forrado de madera y clavos por todas partes, lo último en crujidos. La propuesta no podía pasar de hoy, así que busqué hasta que di con su dirección. Colgados en la red, entre demasiada gente, había más señores B de los que yo creía. Cuando localice su dirección, lo mandé todo en un párrafo interminable, incluso los comentarios sobre mí autinaron por Jimi Hendrix y Mercury. Procuré darme prisa, tampoco tenía para soportar la tarifa de conexión durante mucho tiempo. Cuando salí, me sorprendí en otra de esas asociaciones ilícitas que me sobrevenían siempre a destiempo. De repente había encontrado lo que me quemaba por dentro. El mensaje que había lanzado al señor B me había refrescado todo en la cabeza. Lo había tenido bajo el pulgar y había pasado desapercibido entre recuerdos. En realidad no estaban resueltas ni la mitad de las preguntas que el musical dejaba en suspenso. ¿Quién era realmente Galileo? ¿Y quién era esa edad de la rapsodia que con tanto entusiasmo anunciaba?
Solo sabía que si la Rapsodia era un resurgimiento tenía que existir una verdadera revolución. De forma inconsciente se había ido colisionando unos fuertes pilares bajo mi constante descreimiento. Ese nuevo espacio me recordaba en la estética la empleada por Fritz Lang en su Metrópolis, la misma para la que Freddie Mercury había compuesto junto a Giorgio Moroder la canción Love Kings, en el 84. No tenía nada que ver con el mensaje de la película, era algo que se relacionaba por el canal de comunicación que abrían. El parentesco entre el videoclip de Radio Gaga y Metrópolis era ya algo indudable. Y así, sin quererlo, empecé a ponerle caras a todos los personajes que desfilaban fotograma tras fotograma, en el videoclip y en la película. Ese grupo de obreros que me antojaban presos de su sentimiento. Les iba colgando, aleatoriamente, las caras de Gaugin, Van Gogh o Monet. Un cansado Degas apoyado sobre la decepción de Renoir. Una eterna espera para los de sus cuidados Klein, Cézanne y Moreau. Sentía que había una lucha desgarradora y despiadada entre esos hombres y su esclavitud emocional. Condenados a reproducir las impresiones que les causaba el mundo exterior, eran capaces de disfrutar, incapaces de reconocer que necesitaban expresarse. Demasiado rígidos a la hora de dejar fluir los sentimientos que se empleaban por la efervescencia de la sangre. Ahí estaba la relación, la edad de la Rapsodia debía ser algo semejante al resurgir del expresionismo alemán, bajo los ojos del cyberpunk, durante los años 80. Las dos eran épocas que habían sido concebidas al alcance de periodos turbulentos. Tenía que haber un lugar donde existiera un sumidero de sensaciones, un lugar para la trayectoria plena de los individuos. La roca viviente en definitiva, el golem que le sugería al señor B era la prueba fehaciente de que existió una época en la que se condenaba incluso lo inmaterial, el sentimiento. En la marabunta había descuidado a Galileo. Por más que me pasara sentía que no tenía más significado que el de haber sido elegido. Padecía una resignación absoluta hacia su cometido, aunque eso mismo fue su fuente de inspiración. 3 ya estaba hecho. Solo faltaba la respuesta del señor B, así que no tuve más remedio que aprovechar la caprichosa tarde que se nublaba para deprimirme o para ir recuperando fuelle. Me dediqué a pasear por un par de parques cercanos al hostal. Mientras repasaba las servilletas donde lo tenían todo apuntado, le tomé la vez a la estrecha pasarela que cruzaba el estanque del parque y con mi salvación para el resto del día. Justo en la orilla a la que había cruzado me encontré con un servicio de alquiler de bicicletas. No eran los mismos precios que cuando estudiaba en Salamanca, donde se las podías comprar a unos tipos que no estaban más de 10 minutos en el mismo sitio por menos de lo que cuesta un candado, pero con lo que me quedaba llegaba igual. En realidad era mejor, se alquilaban. Además, a mí siempre me ha parecido oportuno el alquiler, porque me sirve como herramienta para no llenarme de ataduras, aunque últimamente parece que empieza a estar en desuso. Ya con la bicicleta entre las piernas tenía la tarde resuelta. Mientras hacía tiempo para mirar la contestación del señor B, decidí deshacer el caminillo del parque y salir a dar una vuelta por todos los lugares que me recordaran los orígenes de Queen. Estaba cerca de Kensington, todo lo cerca que se puede estar de algo en esta ciudad, así que me dirigí allí con la determinación de un autómata. Desde que supe que las peripecias de la banda en este barrio he disfrutado imaginándomelos por sus calles de piedra, desafinando con estolas al cuello y chalecos victorianos, sacados de la tienda de ropa de la segunda mano que Freddy y Roger regentaban en Kensington Market. Él con la velocidad de la bicicleta impresa en la cara doble la esquina que me dejaba frente a la High Street. Seguí a pie un rato, no había demasiada gente. Levanté la vista en busca de un poco de aire y me encapriché con uno de los áticos que enseñaba su cara más nueva a la avenida. O lo imaginé con las paredes hechas un posible de dibujos de Jimi Hendrix de todos los tamaños y en todas las posturas, bocetos de maniquíes vestidos con ropa que no se avergüenzan de colores y formas imposibles, espejos con marcados dorados mucho más retorcidos que la cara que se refleja. Quizá hubiera un diploma de diseñador gráfico expedido por el Ealing College. Imagino que Freddy pudo vivir en un apartamento parecido, tras cansarse de compartir piso con un número inconfesable de personas en Ealing Courts. Fue una época en la que, fuera de los locales de ensayo, Ibex y Smith llegaron a hacer lo mismo. Los componentes de Ibex se avergonzaron más de una vez por la extravagancia de Freddy, quizá también por eso buscará la intimidad de un piso propio, para poder derramar su desvergüenza por las paredes. Freddy ponía a prueba el sentido del ridículo de sus compañeros de grupo y estos le ofrecían versiones de los Beatles y Rod Stewart, aquello no podía durar mucho tiempo. Monté de nuevo y me dirigí calle abajo evitando obstáculos humanos que derribar para después pedir disculpas. Dejando atrás Kensington, me encontré con la St. Mary's Church Hall, donde en 1984 dio su primer concierto, disfrazados los cuatro con uniformes militares. El Putney Boat Club y el Feltham Rickman Blues Club ayudaron a hacerme una idea del ambiente donde se desarrolló la banda. Iglesias, atuendos militares y bares para adolescentes, todo un espectáculo. En medio de la distracción, pensando en las noches de Smil en el club marqué como teloneros de Kingpin Lodge y en los rocambolescos viajes en la furgoneta de un Freddy convertido en asesor estilístico de la banda, me vi de frente con una gama de pertes que parecía regalarme oxígeno para seguir con el pedaleo. Me desvié mi camino para introducirme en aquella jungla de recuerdos musicales. Hyde Park, el escenario perfecto para cualquier gran concierto que se precie.
La falta de muros que impiden la libre propagación del sonido hacía de este sitio el recinto ideal para albergar cualquier tipo de deleite sonoro. Pink Floyd y Jethro Tull ya tuvieron aquí su ratito de gloria antes de que Queen diera un concierto al que acudieron más de 250.000 de personas, una cifra que no entiende de cambio de moneda. Con una sonrisilla que no sé por qué ahora no me costaba esbozar, salí de Hyde Park, por una de las enormes puertas de hierro forjado que limitan el paraíso verde para seguir con el infierno de asfalto. No podía irme de Londres sin pasar por el Imperial College, así que aceleré en el pedaleo, sabía que no quedaba cerca. Siempre me ha fascinado la relación que en este país une el sistema educativo con la música. No ha habido grupo que, antes de traspasar las fronteras del Reino Unido, no se haya dejado ver por uno de esos circuitos universitarios, por los que se debía pasar para poder hacerse un nombre o para consolidar el que ya se tenía. De entre todos, el Imperial College pudo jactarse una época de ser un verdadero hervidero musical. Para mí, un universitario español, de madre mexicana y padre francés, la idea de poder disfrutar de Jimi Hendrix, Pink Floyd o de los mismísimos Queen entre clase y clase, pudo llegar a quemarme la cabeza tanto como para que me cuestionara las bases del sistema educativo de cualquier país. Con un ambiente que formaba las ansias de música entre los jóvenes, aunque solo pudieran ser unos pocos, no es de extrañar que generaciones enteras de medio mundo hayan crecido fascinadas por las melodías en un idioma que no era el suyo y que se hizo necesario aprender. Aún sin bajarme de la bicicleta, me dirigí al Jazz Club del Imperial College. Allí fue donde tocaron juntos por primera vez Roger Taylor y Brian May, con Tim Stafford como testigo para la posteridad. Con todo antes había tenido lugar una primera cita en el Shepherd Bush, donde Roger Taylor tenía unos bongos, ya que su batería aún seguía en Truro natal. Brian quedó convencido de que era el tipo que estaban buscando para Smiley cuando vio la profesionalidad con la que afinó su rudimentario instrumento. Tras eso, y antes de que llegaran Freddie primero, y Deacon después, el Imperial College se convirtió en el laboratorio de una banda que quería probar todos los palos, que estaba convencida de que tenía que dar algo más que música, que tenían que cuidar el impacto visual que provoca la altura de un escenario con respecto al espectador. Estaba agotado después de la gira de recuerdos en menos de 4 horas. Ya había devuelto la bicicleta y regresaba al hostal por las mismas calles que por las que había estado pasando desde que estaba en Londres. A la altura del kiosco de prensa me desvié para acercarme al Backchat. Ciertamente el café era muy agradable, supongo que la madera me tranquilizaba, y aunque estaba sudoroso prefería estar ahí antes que en la angostosa habitación del hostal. Abrí el correo. Había respondido. El señor B me emplazaba para mañana, a la hora en la que se levanta el inserso, me decía. Exactamente no sabía qué hora era, pero me sonaba muy temprana. No hay nadie que se despierte antes que un anciano, quizás sea lo hagan los niños, que son lo mismo aunque en un proceso inverso. Padre y salí haciendo crujir todas las maderas del café. 5. Eran las 5 de la mañana y estaba despierto. Empezaba a preguntarme qué le había hecho responder al mensaje y aceptar hablar conmigo sobre la resolución del musical. O con lo que había propuesto, me pareció que había tenido bastante suerte. Lo que había mandado se dejaba lagunas de por medio, varios personajes en el aire, y sin embargo, ahí estaba su respuesta. Entonces bajé al recibidor, padre las noches que todavía tenía pendientes y lo recoge todo. Llevaba una pequeña mochila llena de tiras regulables, una guitarra que me regaló la villa ya al cumplir los 100, y a mí mismo con ellos. Antes de que se despertaran los ancianos, había salido disparado hacia la dirección que me remitía el mensaje y antes de las 6 estaba en la puerta de entrada. La perfección estaba impecable. El interfono limpio de pintadas, el suelo de la entrada sin chicles pegados ni envoltorios de patatas en las esquinas. Muy correcto, todo muy correcto. Llamé y se abrió la puerta, sonaba casi metálico. Pasé tropezándome con el reborde del arco de entrada, pero sin llegar a impactar contra el suelo. Lo primero que recibieron mis ojos fueron las 2 hileras interminables de buzones que había a ambos lados del pasillo de acceso. Parecía que no habían recibido nada en mucho tiempo, como todos los buzones que no son de uno. Recuperar el equilibrio que me había robado el tropezón en cuanto centré la vista, observé que alguien estaba justo enfrente. «Buenos días, Aristide». «¿Aristide Belwant?», me preguntó, y sin demora le tenía el nombre puesto. «Sí, esto debe ser», y no había acabado de responder cuando ya empezaba a hablar de nuevo. «Exacto. Pero pasa, no te quedes ahí», me interrumpió, aunque a la vez que lo hacía se acercó para ayudarme con las cosas, invitándome de nuevo a subir. Nada más entrar en su apartamento me encontré con un mural inmenso sobre el techo, que ya empezaba a derramarse por las paredes. Era una jungla de fotografías enredadas entre cortes de prensa y portadas de algunos álbumes de Queen, el Sheer Heart Attack, Jazz News of the World. Había incluso posavasos y algunas camisetas rotas completamente gastadas por el cuello. Me gustaba el ambiente aunque desprendía cierto aroma de fetiche. «Pasa, Aristide, siéntate como en casa», me dijo marcando mucho las 2 últimas palabras. «Supongo que no esperabas respuesta, ¿verdad? Si he de serte sincero, no lo he hecho por la propuesta de resolución de la que me hablabas, ciertamente de parecer pobre y alocada, en algunos momentos incluso pretenciosa. Perdonar si te molesta algo de lo que estoy diciendo, pero quiero que me entiendas bien. Que no te queden dudas, esta vez». Lo había vuelto a hacer, marcan las 2 últimas palabras al final de la frase.
Lo soltó todo de una tacada y no parecía haberse inmutado. Sin darme la réplica continuó con el monólogo. Mira, por no entendernos demasiado con esto, te diré que me interesa, dijo apoyándose sobre la mesa que nos separaba. La primera de tus preocupaciones, que yo también comparto, es la obstinación que tienes en relación a la Jimi Hendrix y Mercury. Al decirlo parecía que se había sacado un peso de encima y fue el único momento en el que surgió el diálogo. Quería saber mis impresiones y qué me había hecho pensar de esa forma. Pero el intercambio no duró demasiado. Eso que estabas diciendo, me respondió, es precisamente lo que estoy esperando resolver en cuanto hablé con Mr. Miami, el manager del Queen. Al decir resolver parecía que me ocultaba algo. Era una sensación que no me abandonó en toda aquella conversación. La segunda cuestión de interés es resolverte esas dudas que dices que tienes, me dijo en tono paternalista. Para que te quedes tranquilo del todo, he de confesarte que la idea original es del propio señor Miami, que ha intentado durante años convencer al resto de la banda para hacer este musical. Al decir eso, se me abrieron los ojos como si me hubieran inyectado colirio. De repente, se giró hacia uno de los cajones que tenía al lado de la mesa y se detuvo. Sé que en cierta forma que está pasando lo mismo que me sucedió a mí, cuando me propusieron hacer todo esto, dijo como todavía no le había escuchado decir nada hasta el momento. Igualmente has dado cuenta, pero entre todo lo que me mandaste había ciertas ansias de recuperar algo que ya pasó, ¿verdad? Continuó como si me considerara de toda la vida. Tarde o temprano y vas a terminar reconociéndotelo, así que llega, que adelantó que no hace falta que sigas insistiendo en remover el pasado. Justo en ese instante, y sin haberme dado cuenta hasta ese mismo momento, puso sobre la mesa una hoja, una fotocopia. La dejó suavemente, para que yo la cogiera y se retiró levantándose de la silla hacia el otro extremo de la sala. Tenía entre las manos una copia del certificado de defunción de Farrokh Bulsara, del mismo Freddie Mercury. Hablar con este hombre era como mirarse a un espejo y verse reflejados los latidos. ¿Cómo había sabido el señor de que esa duda crecía en mi interior? No te asustes, Arístide, me dijo mientras servía un vaso de agua del minibar. Yo también había pensado en todo lo que tú has pensado y no te has visto a reconocer cuando mandaste el mensaje. Seguro que te salió la duda mientras veías el musical, ¿verdad? Empezaban a irritarme todas esas cosas que decía. ¿Cómo era capaz de intuir de esa forma lo que sentía? En realidad, a mí me llegó la duda cuando empecé a pensar en escribir una novela. Ciertamente quería que Freddie Mercury, Freddie Bulsara o como se llamará, estuviera vivo como un personaje más de la obra, por todo ese rollo del Fénix y la mitología griega. Cuando supe que había muerto, me vino la idea que me faltaba. No paraba de hablar, me estaba volviendo loco con sus teorías de un Mercury resucitado. No podía ser. Freddie, un tipo que nace en la isla de Zanzíbar, frente a Tanzania. De padres persas, que ha venido en la India y que en 64 se viene a Londres, y se cambia el nombre. No me digas que no es un personaje a considerar, lo dijo como si lo hubiera estudiado detenidamente. Tampoco me negarás que todo eso podría aprovechar para escribir un libro. Además, sin haber hecho nunca declaraciones a la prensa durante los años que estuvo enfermo, un día se levanta y decide que ya es hora de anunciarlo y morirse justo al día siguiente, exactamente el 24 de noviembre del 91. No me digas que no le ves el hilillo argumental para desarrollar la historia. Parecía que lo había madurado todo para ese libro del que hablaba, pero yo no podía levantar los ojos de la hoja. Pero bueno, olvídate de eso. Ya no tiene importancia. Freddie está muerto y ningún libro puede ya remediarlo, dijo sentenciando su exposición. De lo que acabo de contarte, lo único que vimos oportuno aprovechar es el pequeño homenaje con el que todo ese material podíamos hacerle a Freddie. Seguro que lo notaste durante el musical, su silueta de alguna forma lo delataba. Había conseguido robarme las ganas de seguir indagando en la autoría del musical. Además añadió, si te la quieres quedar, tengo otra colgada del techo, no te preocupes, dijo refiriéndose a la fotografía del certificado. Antes de terminar añadió una última cosa. Oye, Arístide, si se te ocurre alguna otra forma sobre Freddie Jimi Hendrix, vuelve a escribirme. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Tal como había hecho un momento antes, ahora me invitaba en sentido inverso, hacia la puerta. No había tenido la oportunidad de decirle gran cosa y ya me hacía abandonar el apartamento. Tenía que reconocer que gastaba una cabeza muy bien engrasada. Una capacidad de oratoria envidiable, sin duda. Sinceramente me había abrumado tanto que prefería no pensar en nada más hasta que no hubiera comprado el billete de vuelta a Madrid. Cuando salía por el pasillo en los buzones, vi a uno al que le sobresalía la correspondencia. Tenía uno de esos sobres marrones, etiquetado urgente y bien arrugado a la entrada de la ranura. Cuando estaba a su altura me giré por simple curiosidad, y me sorprendí mirando el buzón del señor B. No lo pensé dos veces y agarré el sobre urgente. Pero emitente era señor Miami. Lo metí entre la funda de la guitarra y la toalla que secaba el aire y salí pitando del bloque de apartamentos. Estaba nervioso, tanto que tomé el primer autobús que pasaba para luego tener que buscar otro que me llevara hasta la estación. 6. Solo cuando estuve a salvo en el autobús, me decidí a abrir el sobre. Volví a mirarlo detenidamente antes de abrirlo y suspiré como si se me hubieran apaciguado uno o dos latidos del cardíaco. Sin volver a respirar metí el dedo entre el precinto desplegable y el papel.
Solo encontré una nota manuscrita y un sobre sin cerrar. La nota la escribía el señor Miami. Tenía una firma discreta y recogida, parecía que lo hubiera escrito al son del movimiento de autobús. Se dirigía directamente al señor B. Había sido escrita hacía tan solo 2 días y le refería a un documento del que ya habían hablado, que quizá lo podría incluir en la resolución del musical. Dejé la nota a un lado y saqué la hoja del sobre. Era un pequeño cuento que no llegaba a rellenar por completo la hoja, escrito por un anónimo. Tenía los cantos llenos de anotaciones que eran prácticamente ilegibles. Parecía una de esas cosas que se escriben para que nadie las lea, para que se queden en el cajón donde guardamos todo lo que no nos parece suficientemente bueno. Sobre el montón de jirones de inacabados, junto a los papelajos viejos que están arrugados y sin orden. Me parecía estar invadiendo la intimidad de alguien al que no sabía si conocía. De inmediato me puse a leer como quien devora la respuesta a una duda. Sobre un prado tirolés, la zarza, el escaramujo y la rosa silvestre, debatían. Hablaban sobre lo que vaticinaba el diácono en sus paseos matutinos. Comenzaban entre caraspeo y caraspero, se le escapó un susurro. Será mayo o será en mayo cuando venga el mensajero de los dioses, será un tal, será un fulano cualquiera y maniático de la depresión y fascinado por el humo púrpura vivirá con los bolsillos repletos de trastes, y después de rellenarnos, uno a uno, los mares del inframundo, lo haremos inmortal, sí, inmortal la zarza, el escaramujo y la rosa silvestre, esperaron. Esperaron pacientes sobre el prado tirolés. Se desmoraba tanto, que hasta presenciaron cómo se resecaba el inframundo. Llegado el momento, incluso tuvieron que convencer al diácono de que el mensajero había muerto. Cuando ya se recogían las raíces, sintieron que las arenas cantaban. Un río de cuerda y de tambor bajaba inundando el prado. El diácono, inmerso en la satisfacción de la música, chapoteaba. Y chapoteaba bien fuerte. Tan fuerte y durante tanto tiempo, que las zarzas del prado terminaron pinchando su delirio de grandeza. Una siesta traicionera que le había susurrado entre sueños la llegada de un salvador. Me sentía mejor, tranquilo. Ya nada molestaba el contoneo del autobús. Tampoco la rodilla de la persona que tenía sentada junto al asiento del pasillo me importaba. En la primera parada prevista, me fumé un cigarrillo, por hoy había tenido suficiente. Al volver al asiento me dije con tal entrega al sueño que el viaje jamás pareció haber existido. Desperté en Madrid con el estómago vacío, y con unas ganas inmensas de volver a acostarme. Extrañamente, seguía teniendo sueño, un sueño que tiraba con insistencia desde los riñones. Cuarto pase. 1984, el año del Fénix. Es el miedo a saber de lo que trata este mundo. Ver a los buenos amigos, gritaron que los dejen salir. Ruego porque mañana me encuentre más alto, ahora solo hay presión sobre la gente, y gente en las calles. Un depresure, hot space. 1. Hacía un calor horrible en Madrid, un calor que picaba, aunque yo no veía insectos sobrevolando a nadie. El asfalto resistía firme, no cambiaba de estado. Lo que realmente era maleable en todo este rollo era yo mismo. Era pleno gusto y no paraba de pensar en la canción Rain Must Fall. Realmente si eso hubiera sucedido habría sido un verdadero milagro, y no hubiese importado que el asfalto cambiara al estado de plasma, mientras eso refrescara el ambiente. Me sentía sudoroso y pegajoso a la vez, algo nada difícil si se tiene en cuenta que estaba viviendo en Madrid en verano. Para colmo, se trata de la única ciudad de la península que no se relaja de tensiones en este periodo. La misma gente o más, los mismos coches, con la misma única persona, que en cualquiera de las horas puntas vuelven o salen de trabajar. Un hervidero que no soltaba una gota de cariño en todo el año. Sobrevivir al calendario completo me convencía aún más de que vivir en espacios urbanizables era comparable a estratificar la sociedad en distintos grados de locura. Yo, sin embargo, y aun a pesar de mi demofobia, todavía me sentía conectado a los demás, al calor incesante y a la música de sintetizador. 2. Empezó a preocuparme que el señor B echará en falta sobre el señor Miami le había enviado, así que lo copié todo en el reverso del certificado de defunción. Dejé la estación de Avenida América para buscar la central de correos más cercana y enviarlo todo de vuelta a Londres. En cuanto estuvo de hecho me fui a casa. Me acaba de mudar al barrio de la Latina y casi no habían disfrutado de mi nuevo hogar con todo eso del musical y mi imposibilidad para negarle atención a Queen. Llegué a casa y lo tiré todo sobre la cama. Siempre había querido una cama baja, pero hoy no tenía fuerzas ni para dejarme caer sobre ella. Me saqué la hoja del bolsillo trasero del pantalón y recordé, sin más, que en poco más de un mes iban a traer el musical aquí a Madrid, al Teatro Calderón. Cogí solo las llaves y me fui hasta la Plaza Jacinto Benavente subiendo por Atocha. Allí estaba, Where is Rocky U, a lo largo de toda la fachada del teatro. Me dejó tranquilo saber que quedaba poco para volver a disfrutar de ellos. Regresé a casa y me di una pasada rápida por la ducha, todavía olía a autobús y a kilómetros de carretera. Inley. Ahora más que nunca era suscitable de mención la última clase que me había regalado Subchero. Ya había asumido como propio el hecho de que se me pudiera salir la cadena, cuando una segunda lectura al cuento hizo que finalmente se me terminara cayendo la estantería. Se me había derrumbado la cesera como se abren los glaciares, como un secreto revelado. Algo habitaba en mí en un constante subterfugio.
Se me derramaba todo sobre las manos y no podía parar de pensar en la posibilidad de que lo que el señor B me había arrojado a la cara fuera cierto. Entonces, tendría que asumirlo sin más. Quienquiera que hubiese escrito el texto todo, había estado jugando un rato con las palabras, más bien con los nombres de los miembros de Queen. Empezaban a salir relaciones con todos ellos, que si el mensajero de los dioses, que si era Mayo. Se planteaba un debate surrealista entre unas zarzas y un diácono que delira. Incluso había algunos títulos de canciones de Hendrix, El maniquí de presión y Purple Haze. Era algo muy próximo a la forma que tenía Mercury de asociar las ideas y los sentimientos en su ambigua imaginación. Plantas, hombres y dioses en un delirio hermoso. No me importaría en absoluto padecer fiebres como esas, tumbado en un prado tiroles y empapado de música. Me puse como un loco a buscar esas canciones que se mencionaban en el texto. Hablaban de un hombre desolado, en cierta forma incomprendido. De frustraciones y metas no alcanzadas. Esas canciones se me antojaban parecidas a las que durante años se habían quedado descolgadas de los discos de Queen. A Human Body que terminó fuera del álbum The Game, Soul Brother de Hot Space y Lost Opportunity de Innuendo. Todo un compendio de canciones que tenían la sensibilidad sintonizada, la una con la otra. Mirando los discos me dejé llevar por el instante de una foto que parecía metida a destiempo en una de las hojas de brillo. Una página que intentaba desesperada sacarse la foto de encima para dejarle sitio no sabía muy bien qué. Pues en una de esas de las que se veía a la banda justo ahí, en un instante que se notaba premeditado, me los imaginé a ellos mismos observándose, pensando en todas las bobadas que alguna vez se había dicho sobre sus trajes y sus posturas. Seguro que sintieron que todas sus vidas debía tener una explicación, cuando ellos mismos no se la daban, porque la situación realmente no la requería. La necesidad de verse retratados no parecía en absoluto cercano a la de sentirse comprendidos. Yo, en esa misma situación, me preguntaría que qué más da lo que haga si va a haber gente dispuesta a darle una explicación. Seguro que encontraban una interpretación fácilmente digerible. ¿Qué más me da si no hay coherencia en todo esto? Bienvenido sea más Madre Mogurgla, reina ambigüedad. No había otra respuesta posible, por más que me empeñara en darle a todo un significado. A ratos me sorprendía rogándole que no se alejara, mientras me imaginaba inmerso en el clamor del público. Quizá era resto a lo que las fotografías no querían dejar paso, y fruto de un par de charlas de despacho y pasillo, hubieran conseguido lápidas bajo un instante de realeza. Me fue imposible frenar el impulso por sacar toda la música que tenía de Queen y comenzar una sesión de ininterrumpida para escucharlo todo. Empecé buscando canciones a las que se hacía referencia en el musical a través de los personajes y terminé, por analogía, en el delirio con el diácono, esperando que alguien me rescatara de ese exceso. Escuchándolo en casa, se veía distinto que desde la butaca. Era bueno, el musical era bueno, pero con los potenciómetros del equipo a reventar se notaban cosas en el musical pasaban desapercibidas. Hacía años que lo había notado, pero ahora me llegaban con más intensidad que nunca. Se veía que desde el primer álbum que sacaron en mayo de 1970 y con la Trident, Queen, hasta News of the World en el 77, había un sonido duro, intenso. Supongo que Mike Stone, el ingeniero de sonido que por entonces grababa con ellos, le daba el vigor que tenía y que ya nunca perdieron. Justo escuchando de su último álbum, me sentía como si el pequeño piso al que me acababa de mudar se rellenara de gente. Era increíble cómo notaba que las canciones involucraban, sin pedir permiso, al que las oía. Canciones que reclamaban a la masa, música para multitudes. En el mismo disco, We Are the Champions y We Will Rock You. En el siguiente, en Jazz no sucedía eso. No sabía si era debido a que por primera vez grabaron en los estudios Mountain, en Montreux, o porque era algo que habían hecho exclusivamente para dedicárselo a John Harris, el tipo que presentó la Roger Taylor y a Brian May a John Deacon. The Game de 79, es el momento en que introducen sintetizadores en sus canciones y empiezan a grabar con Reinhard Mack. Ese Mac daba el toque que le faltaba a Queen para transformarse definitivamente en una aspiradora de alientos. Te chupaban dentro del racimo en que se convertía tu cuerpo. Sin previo aviso, empezaban a introducirte en un mundo superpoblado. Lleno de charcas de gana que nunca se secaban. Llegaron Hot Space con su Pressure en el 81, el Gran Que Works en el 84 con su Radio Gaga, It's a Life, y Want to Break Free, Amer to Fall, It is the World We Creator, interminable y precioso a la vez. No paraban, no me daban respiro, pero yo no quería parar ahora, metía los discos uno detrás de otro en el equipo. Ya estaba King of Magic y su ambición, Friends Switch Be Friends y Go Want to Live Forever, cuando me golpeó de Miracle. Allí estaban Castle Ship, y Want It All, The Invisible Man y Breakthrough. De repente una ruptura, y una vuelta al sonido firme de sus canciones. Puse al DBE, y The Breaking Rat empezó a roberme las entrañas con mucho cariño. En el frenesí, me dejé llevar a Innuendo, con suavidad aunque muy excitado. Me parecía que todo el disco estaba tejido con un hilo muy fino de despropósitos y ataduras deshechas, que vencían en la carrera el desaliento que de tanto en tanto contagia el corazón fatigado. En ese mismo instante, sudado sin remedio, apagué el equipo. No quería oír nada más. El resto me parecía querer continuar una agonía de la que nunca me había sentido dueño, solo necesitaba lo que ya había oído. 4.
De todo lo que alguna vez había conseguido componer, Made in Heaven me parecía una obra que anestesiaba para siempre su instinto devorador. Escucharlos había ocupado tantos pedazos en mi ser, que el álbum, ya solo desde la perspectiva desde la que estaba hecho, me vaciaba. No entendía cómo la propia banda, los mismos que habían vivido y compuesto juntos durante tantos años, podían sumirse en un interminable homenaje a Freddie Mercury. Había sido con este disco con el que definitivamente me habían alejado de la masa. Realmente me dolía que hubieran caído en la misma depresión que el resto de la multitud. Para mí no acababa ahí la visión. ¿Qué le pasaba? ¿Se acabó el pedaleo? No me emocionaba lo que decían haber traído hecho desde el cielo, más bien me entristecía cómo podían haber contaminado así su música. Después de todo, el álbum fue grabado en Montreux, le robaron el lago y lo metieron con sonda en soporte de audio, pero nada más. ¿Dónde estaba Queen? ¿Dónde estaba el espíritu de Mountain? Ese disco no sonaba igual que los otros, emitía nostalgia en alta fidelidad. Me suponía un constante esfuerzo, una lucha por no encontrar el llanto que me perseguía al intentar evitar el guiño de complicidad que en él se recogía. Era como si la fatiga los hubiera invadido de repente, si no hubiera terminado de oír la canción terciaria de Dice of Our Lives. Todo partía del sitio donde habían crecido, madurado y merecido su verdadera esencia. Del lugar donde más unidos habían estado. Parecía que Roger, Brian y John se habían girado, dándome la espalda, para mirar a Freddie como si no lo reconocieran. Eso me enfadó tanto que decidí gastarme dinero en un pasaje para Montreux, allí intentaría responder mis dudas. Tenía que marcharme antes de volver a ver el musical, antes de que Madrid me devorara en sudores. 5. Estaba satisfecho conmigo mismo. Sin parar de jalear me acerqué al frigorífico a beber agua. No recordaba que lo había dejado enchufado. Beber del grifo me dejaba áspero el paladar y las ganas de comer. Al empezar a recogerlo todo, observé que el contestador tenía varios mensajes almacenados. Un par de llamadas que esperaban al pitido y no decían nada, una consulta para las tablas del censo municipal y una llamada de mi padre. Daba la impresión de que no quedaban amiguetes por Madrid. Hacía años que no veía a mi padre. Mamá venía con frecuencia a visitarme y me contaba las nuevas de la familia. A mí no importaba demasiado si los titos tenían o no problemas con los vecinos de la nueva urbanización a la que se habían mudado, pero a mamá parecía preocupada y a mí eso ya empezaba a importarme. También me encantaba escucharla, pero ahora el que me quedaba por escuchar era padre. Decía que, como siempre, estaba hasta arriba de trabajo, que este año tampoco iba a poder utilizar los pases del hotel que la agencia le proporcionaba. Concluía diciendo que me los había mandado por correo y que los disfrutará. Que me cuidara bien, que le tenía que durar muchos años y que aprovechará el tiempo. No podía ser cierto. Era como si hubiera llovido sobre Madrid. Unos pases de hotel era lo mejor para despejarme y cuidar en atenciones el subconsciente. Bajé a recoger la correspondencia y fue entonces cuando me regresó el musical a la cabeza. Estaba el sobre de padre, el finiquito de la imprenta en la que había trabajado hasta este mismo junio y un par de recibos de 2 meses atrás. Los dejé incubando un par de semanas más en el buzón, donde deben estar los recibos, y subí a casa. Una vez arriba, lo cual se agradecía porque dejaba 4 pisos sin ascensor a la espalda, abrió el sobre. Estaba completamente cubierto y reconfortado por la nueva situación que se me presentaba. Lo dejé todo en la mesa y agarré la hoja de los discos que descansaban todavía sobre la alfombrilla del salón. Miré el cuento otra vez, miré el certificado y me detuve en seco, las gotas dejaron de correrme por la frente. Hasta ahora no me había preguntado por qué el señor B había insistido primero en la idea de un Freddy resucitado y después en todo lo contrario. Sin embargo, yo estaba mirando su certificado y no podía saber que en ninguna forma si era o no un certificado oficial de defunción, no sabía si era auténtico o era sencillamente una fotocopia de un documento inexistente. El decir inexistente suponía a su vez que la muerte de Freddy podía también ser algo inexistente. Empecé a pensar cómo lo había hecho el señor B en su momento, en todas esas circunstancias extraordinarias que devolvieron su muerte, y más que en ese hecho en concreto, en lo extraordinario de Queen. Ninguno de ellos por separado es susceptible de denominarse Queen, pero es innegable que Mercury era inspiración para sí mismo y para los miembros de la banda. John Deacon llevaba años reconociéndoselo y si, en su momento Brian May y Roger Taylor no encontraron sustituto, fue porque ciertamente no encontraron a nadie que le sugiriera algo parecido a él. De todas formas, resultaba imposible quererlos por separado. Sin embargo, aún a pesar de todo eso, seguí dándole rienda suelta a mi ficción interior y pensando cómo lo había hecho el señor B. La incógnita de su nombre me emocionaba. Pensar que nació llamándose Farrokh Bulsara me pareció bonito, era un nombre bonito, aunque cuando se lo llevaron a estudiar a la India empezó, sin él quererlo, la transformación. Sus compañeros comenzaron a llamarlo Frederick. Al llegar a Londres él ya se había encargado de asesinarlo, llamándose Freddy. Freddy y Frederick muerto eran la misma cosa. Lo siguiente fue el apellido, así que ya no quedaría ni rastro de su anterior identidad, aunque los escenarios lo mostraran como un bicho de extravagancia y brillo, como una estrella anónima. Sin quererlo había encontrado la relación con Hendrix. La búsqueda de uno, entre una masa que tira de ti, que reclama más, sin anticipos ni concesiones a la mitad. No había cometido ni un solo descuido en toda su trayectoria, ni una concesión.
Y un buen día, decide que todo de terminar. Basta ya de correr, basta de la multitud y basta de sí. Solo le había pasado algunos de mis latidos a Mercury, justo después del éxtasis que me hacía rebosar tras la audición, y por un instante respiraba bien entre mis manos. Quería agarrarlo por el mentón, y darle sin avisar un beso. Bien agitado, sin bigote, sobre su prominente dentadura para morderle a gusto del labio. 6. No había deshecho ni la maleta, lo tomé todo tal como estaba y volví a los autobuses, sin haber siquiera descansado. Mi única pretensión con este viaje era aprovechar para mirarme un poco y visitar el estudio de grabación de Queen. Terminó comprando en Montreux, el maravilloso Mountain. Antes de salir, tomé de la red unos datos que hacían referencia a los actores que interpretaban en Madrid el musical. Seguro que me iba a entretener durante el viaje. Hasta la noche no cogería el avión, prefería aprovechar el día y descansar. Tomé el metro y bajé en Sol, por la salida de carretas. Ahí estaba el caballo, y Carlos III, reservándose en un rincón de la historia. Las estatuas ecuestres siempre me habían parecido algo absurdo, ridículo. No había ni un solo de esos tipos que quedara bien sobre un caballo. Sigue sin haberlos, pero desde que me explicara mi amiga Verónica que existe un lenguaje desarrollado a través de los motivos en cuestiones, cambio de perspectiva, no de parecer. Verónica, una superviviente del estirpe de revolucionarios Martín Santos, me explicó que lo importante de la estatua era la posición del caballo. Si tenía la única pata levantada quería decir que el homenajeado en cuestión solo había sido herido, que no había llegado a morir en el campo de batalla. Si por el contrario tenía las dos patas arriba, aún más desafiante si cabe, se trataba de alguien que lo dio todo por su reino, hasta su vida real. Entonces y solo entonces, decía Verónica, se hace real la vida real, aunque eso supusiera la muerte de un rey. El caballo de Carlos III solo tenía una pata levantada, lo que me hizo pensar que si algún día llegaba a hacerse realidad lo que ocurría por la imaginación del señor B, y si llegado el caso me hubiera cometido la estupidez de hacerle una estatua en cueste que Freddie Mercury, sin duda tendría una sola pata levantada. Para él era como si teniendo herido el corazón, se refugiara tras una loca armadura, esperando recuperar la salud que ya nunca tendría. Quizá el desquicio a la espera, no supo cicatrizar sus medios y el desánimo lo desangró poco a poco hasta dejarlo vacío. Sin embargo, la única escena en la que yo podría imaginar a Freddie Mercury con un caballo era en un partido de polo. En un campo cubierto de monedas sobre el que correteaban unos enanos a modo de lo que cada cual quisiera imaginar. Mercury entraría montando arcajadas sobre el caballo, vestido con el atuendo propio de un jugador de polo y con su intransferible barra de micro como palo de juego. Iría golpeando las monedas que habían invadido el terreno con suaves toques de muñeca, acompañándolos con unos majestuosos movimientos de cadera, que arrojaban las monedas fuera de los límites del campo. Los enanos se irían soltando a su alrededor intentando recoger las monedas que salían despedidas desde las pezuñas del caballo, como los destellos característicos del noble ritmo del galope. Repetidos intentos fallidos que los hacían aún más grotescos sobre un campo de monedas que les obligaba a mantener el equilibrio, mientras Mercury se dejaba caer sobre el prado de metal que daba brillo a sus repetidas carcajadas. Pero la escena se acababa ahí, no volvía nada que le diera una justificación a su paseo a caballo. Era todo una pose, como la del tipo de homenaje ecuestre. Desde esta casa y durante más de 50 años, Alfonso Sánchez hizo crítica de cine y periodismo innovador 1911-1981. Habían conseguido que ni soportara el calor ni el constante homenaje que esta ciudad se encargaba de hacer a los muertos. Con excepción de los barrenderos, que todavía no habían sido asesinados en masa por ningún rey sediento de sangre barrendera. Entonces me hizo una de esas preguntas que tanto en tanto cada cual se hace, ¿por qué este empeño en vivir la vida de los demás? A veces pensaba que era incapaz de dejarme a mis propios sentimientos y sin embargo sí tomar las emociones de los demás como algo a lo que ser sensible. ¿Qué salía de mí en todo esto? Responder me resultaba difícil, quizá por eso me entregaba a ideas absurdas y ataúdes vacíos. La tarde la pasé en el frontón, tomando bebidas frías que no me hacían sentir mejor pero tampoco me revelaban nada nuevo. No quería saber absolutamente nada de nadie, quería coger el avión y marcharme lejos. 7 estaba en el aeropuerto y, aunque había terminado tomando refrescos algo más cargados de la cuenta, me sentía bien conmigo mismo. Sentía que no iba a tener un viaje demasiado turbado. Saqué las referencias que tenía de los actores del musical y empecé a leer. Había de todo un poco, aunque la gente del Dragon seguía dando guerra. El vuelo me pasó entre aperitivos. Justo a mi lado tenía un tipo que parecía que le habían dado un mazazo nada más despegar, esperando la reanimación para cuando estuviéramos en tierra. Perfecto, yo me había tomado lo de los dos y él no había rechistado en absoluto, un compañero inigualable. Supongo que Quinn nos encontró con los mismos problemas que ellos para encontrar el hotel, pero ya no importaba. Está en la recepción y había disfrutado de un tiempo inmejorable en el camino. Verdaderamente estaba en la burbuja de atenciones. Empezaron a salir jovenzuelos dispuestos a subirme todo lo que hiciera falta. Pensé que me podría haber traído toda la colección de discos y disfrutar de otra sesión como la de ayer. Me parecía mentira que tan solo hacía un día que hubiera salido del bochorno madrileño, y ahora estuvieran con todo por delante.
No me gustaba oírme pensar así, no porque no lo disfrutara, esta vez no era el caso, sino porque no sabía exactamente cuándo iba a parar de mirarme. Del ombligo a la cara y vuelta a empezar, quizá a extender el brazo izquierdo para escurrirme era todo el esfuerzo que iba a hacer mientras estuviera aquí. Después de respirar más pulcritud que en todas partes de limpieza que podía juntar sumando las de este año, me preguntaba lo mismo que cualquier otro se preguntaría. ¿Puede llegar uno a cansarse alguna vez de todo esto? Por supuesto que sí, pero si uno no llegaba a fatigarse al retirar la suciedad, o lo que cada cual considere como tal, me parecía que era mucho más difícil darse cuenta de esas cosas. 8. Como tengo la conciencia con bastantes goteras, no me resultó difícil aguantar así el par de semanas de hotel. Además, que todos me llamaran por el apellido, me hizo pensar que, por un momento, los saludos que recibía por la mañana del servicio de habitaciones eran aún más afectuosos que los que me daban comprando el pan en el barrio de la Latina. Señor Bewand me decían, y de repente notaba como la sangre se transformaba en zumo de uvas, y la transpiración me salía de las axilas impregnada de un delicioso aroma francés. Todo eso se me terminó pasando por un par de mañanas aburridas y otro par de paseos que hacían el tiempo hasta la hora de comer. No me atreví a pedirles que me llamaran con un simple Aristide, que no hacía falta tanta compostura conmigo. Así que durante un par de semanas volví a ser el mismo Aristide Bewand del instituto y las oficinas de administración. Había sido como una desintoxicación, y tampoco le vi demasiadas vueltas a la cabeza. Concreté con recepción que me apañole una de esas excursiones que organizaban para visitar los estudios Mountain a través de no sé qué agencia. Al Berti de la mañana lo tenía todo listo y salí junto al resto del grupo de visitas. Realmente era fabuloso. Estaba lindando el lago Ginebra y el reflejo lo regaba todo de claridad. Si uno no encontraba aquí lo que decía que hacía falta para atraer la genialidad, estaba todo perdido de antemano. Un tipo nos esperaba justo bajo la entrada del estudio. Me sentía intrigado por lo que se podría encontrar ahí dentro, solo saber las bandas que habían grabado desde que los abrieron en el 75 apaullaba. Tenía varias salas, y era todo de madera como el Bachat de Londres. Los pasillos estaban llenos de las firmas de todos los que alguna vez habían grabado allí. La primera cámara que nos enseñaron estaba subiendo unas escaleras que daban al estudio pequeño, de Xif por Xil con conexión directa con la sala de control. Sin pararnos mucho, bajamos al estudio grande que era casi una sala de conciertos de unas dimensiones muy respetables, donde se habían grabado vídeos en directo y trabajos para orquestas sinfónicas. Los llamaban así, el estudio grande y el estudio pequeño, ¿para qué complicarse? Todo eso iba conectado por incontrolables entradas de sonido que llegaban hasta la sala de control, un cartucho de 6x5 que tenía las últimas tecnologías en audio. Aparte, para el descanso y sosiego de los músicos tenían un apartamento con vistas al lago que hace de las sesiones de ensayo una sesión de balneario. En ese último trayecto, de la sala de control al apartamento, nos cruzamos con un par de personas que iban en dirección contraria. Por los instrumentos que llevaban, y del sitio que venían, diría que estaban entrando a grabar alguna colaboración, porque no parecía que vinieran juntos, directos al estudio aunque cada cual a lo suyo. Uno de ellos, antes de entrar a la sala se giró hacia nosotros, pero volvió al frente y entró sin vacilar. Cuando salimos del apartamento me separé un instante del grupo y me dirigí hacia la misma puerta por la que había entrado la pareja. Estaba en el pasillo interior mirando las firmas de todos los que alguna vez habían grabado en Mountain y por motivos que aún no tenía muy claros, se detuvieron en nombre de Queen. Me encantó, sentía que estaban por todas partes. No reconocía a ninguno de los dos, y mientras los observaba salió uno de los técnicos de la sala de control a saludarlos. Él ya los conocía, al que estaba más engrosado por los años lo saludó con afecto, enganchándose en conversación. ¿Qué pasa, Tim? Qué bueno verte por aquí, enfatizó el técnico mientras se giraba hacia el más joven de los dos. ¿Este es tu hijo? Pues debe ser un fiera, como todos los Stafford. No me lo podía creer, no lo había reconocido. Eran Tim Stafford y su hijo. Le había sucedido lo que a todos los músicos menos a Jauger y a May. Había engrosado en volumen de carne, y se había dejado una perilla que le daba cierto aire de vuelta de todo. No quedaba nada de las melenas que le había visto en una foto de su época más glam. Se pusieron a hablar de la última grabación que habían hecho junto a Brian May, en el que probaron varias voces para su último disco, justo el año pasado. Había venido para enseñarle las instalaciones a su hijo, por supuesto sin guía que le fuera sacando rápido de las salas. No lo pensé dos veces y en cuanto terminaron una conversación, me acerqué a la pareja Stafford. Me presenté y le pregunté lo que cualquiera querría saber, dónde se podía conseguir una grabación de 1984. Vaya, dijo sorprendido, normalmente se me presentan primero haciéndome la bola, y después me preguntan sobre cómo se queda uno al haber perdido el tren de la reina. Con una sonrisa. Lo decía todo con un sarcasmo que abrumaba. Es otro, pensaba preguntar después, respondí. Me sentí atrevido, después de casi 2 semanas de incomunicación hablando con seres que no obedecían más que a mis santos ojos, me sentía con ganas de que me impresionaran un rato con una conversación interesante. Pues mira, continuó con naturalidad, todavía tenemos que ver esto. Si quieres, puedes acompañarnos y después nos vamos al hotel, que es donde mejor se está. Perfecto, le dije, solo aviso al guía con el que venía y estoy con vosotros.
Las vacaciones iban para arriba. No solo había estado en los estudios Montón, sino que tenía pendiente una apasionante conversación con uno de los miembros fundadores de 1984 y Smile, las semillas germinales de Queen. Volver a ver los estudios bajo el prisma de Tim Stafford es lo cierto de más cercano pero un poco menos grandioso. Cuando regresamos a su hotel nos habíamos encontrado el punto el uno al otro. No había que calibrar las palabras, aunque todavía no hubiera respondido a la primera pregunta que le había lanzado sobre las grabaciones de 1984. Empezó pidiendo suave, porque decía que tenía unos horribles dolores de estómago, y que su dispepsia tampoco lo ayudaba. Seguro que estaría pensando en pedir un par de whisky rebajados con agua y mucho hielo, y en su lugar pidió solo uno y una botella de agua con gas. Viva su todavía estaba sobre la mesa cuando él ya se había arrojado el agua sin piedad por el esófago. Entonces, pidió el que le gustaba, el doble con hielo y sin bobadas de agua, aunque lo pensó mejor y repitió agua con gas. Esta vez con una fina rodaja de limón y un efímero chorro de whisky que dibujaba cientos de capilares entre las burbujas. Continuó hablándome de algo que en principio me resultó un tanto alejado de lo que esperaba, pero daba igual porque la noche prometía agonizar hasta ver la luz. ¿Te he hablado de George Orwell? Dijo sin avisar. Ese tío siquiera grande. A Brian siempre le decía lo mismo. Ese tío como tú, grande y canijo. Pero Tim, ¿me estás hablando de George Orwell? Respondí sin saber si era él, el alcohol y yo mismo, lo que me distraía. Sí, George Orwell, dijo respondiendo su descuido. Cuando leí por primera vez a ese tío me quedé impresionado con cómo le daba la nuez. Me cautivó con Rebelión en la Granja y su crítica de fábulas sobre la sociedad en la que vivía. Haciendo una pausa, dijo, pero cuando leí 1984, se acabó la fascinación. Empecé yo también a darle vueltas a la cabeza, pensando en todo lo que la historia suponía que le podía pasar a nuestra civilización. Había un personaje, ¿cómo se llamaba? Dijo reflexionando en voz alta. ¿Te refieres a Wilson Smith? Le dije por ayudar un poco en la conversación. Sí, eso respondió con entusiasmo. ¿Con ese Wilson Smith? Le dije por ayudar un poco la conversación. Sí, eso, respondió con entusiasmo. Con ese Wilson Smith que da pena ver lo que le estaban haciendo. Me parecía que al escribir tenía que girarse de vez en cuando porque nos dejaba siempre a su espalda. ¿Pero tienes todavía algo de lo que grabaste? Continué insistiendo, abusando un poco más del whisky a ver si encontraba su sintonía. Algo queda por ahí, pero ¿por dónde iba? Dijo volviéndose a perder. Así, 1984, aunque también nos dio fuerte por Fahrenheit 451. Ese Blackwood era otro de los grandes, pero al final nos decidimos por George Orwell y su gran hermano. Por cierto, creo que él no se llamaba así, era solo un seudónimo. ¿Cómo era ahí? Lo estaba volviendo a hacer y ya no conseguir entrar del todo en la conversación. Sí, era un apellido parecido al de un ministro inglés o algo así, dice sin demasiada convicción. Eso es, ¿cómo era ahí? Justo a mitad del interrogante que volvía a lanzarse para sí, llegó el camarero. Nos ofrecía cortésmente continuar regando la conversación hasta que nos apeteciera dejar una buena propina. Sí, dijo Tim, yo tomaré un Fernet con coca. ¿Te apetece, Aristide? Claro, ¿cómo no? Respondió encontrándome un poco más en lugar. ¿De qué conoces tú el Fernet? Pregunté curioso. Por un momento se le habían puesto los mismos morros que a Santiago cuando pedía el Fernet. ¿He hablado de Gianni Grandis, el productor italiano? Contestó como hablamos entrando en la conversación. Volvimos a empezar. Pues estábamos en Roma en el 72, ¿o era el 73? Bueno, estábamos en Roma, y queríamos grabar el Nova Solis. Por aquel entonces todavía tocaba con Morgan Fisher, el teclista. ¿Te he hablado de él? Otro tío enorme. Perdona Tim, ¿pero qué pasa con Gianni Grandis? Interrumpí aprovechando que llegaban los Fernet. Sí, Gianni Grandis, ese tío era un mafioso, de verdad. El disco quedó muy bien, pero sitio donde tocábamos, sitio donde teníamos problemas con los dueños del garito. Un desastre. Ahora que lo dices, recuerdo que una vez, por el 80, ¿o era el 79? Bueno, una vez, me llamó el simpático de John para pedirme el teléfono de Gianni Grandis. Me contó no sé qué historia de un disco en solitario que Freddy quería grabar con ese tío. La verdad es que yo no recuerdo que al final hicieran nada. Era una máquina de enlazar historias y personajes, me tenían loco y casi borracho. Pero bueno, Aristide. No dices nada. ¿Qué he contado cuando me encontré a Jimi Hendrix en el 67? Me lo crucé detrás de los camerinos y me pregunto, tío, ¿cómo se va al escenario? Ese sí que era enorme, pero perdona Tim, pero el Fernet me está dando náuseas. La interrumpí porque no podía más. Discúlpame. Algo me había cortado el estado de embriaguez que empezaba a seducirme. Fui directo hacia los servicios para refrescarme. Llegué justo y noté que al mezclar las ideas debieron mezclárseme también las bebidas y terminé vomitando en un cuarto de baño que hacía tiempo que no eran tan ensuciado por nadie. Regresé a la mesa un poco más pálido de cómo me había ido y le pedí a Tim que avisara un taxi para regresar al hotel. Me contestó, gracias por lo de sexy por ofrecerme tu hotel, pero ahora mismo no sirvo para nada, buenas noches. Parece que el Fernet con coca le habría sentado mal al estómago y le afectaba considerablemente a la percepción del lenguaje.
Me dejó colgado, así que no tuve más remedio que acercarme al encargado de recepción y pedirle que me buscara un taxi. En 15 minutos estaba en el hotel intentando apartarme de Timestafel y de su manía por hacer crecer las cosas. 9. Podía olvidarme de todo lo que alguna vez había deseado o seguir especulando sobre algo que no tenía seguridad de alguna de que hubiera pasado. Me incliné sin miramientos hacia la segunda opción, la que me llevaba eclipsando el día a día de toda una vida. Me lancé de lleno a la gran ficción en la que me obligaba a vivir y continuar con mi historia. Mi vida borrando los rastros de lo vivido y desapareciendo en un fundido que nunca lo había hecho llegar hasta sí mismo. Así me imaginaba a Freddy, como un don nadie con o sin talento, al que adorara odiar según lo que a él se le antojara hacer contigo ese día. Daba igual si se dejaba el bigote o si había conseguido otro premio Ivor Novello. Aunque todavía tenía algo de resaca, me quedé mucho más tranquilo. No tenía demasiado tiempo para recuperarme. El avión de vuelta salía esta misma tarde, y yo no tenía ganas de descansar para continuar girando la nuez de la duda. Con las prisas solo había podido encontrar un vuelo de vuelta que llegaba hasta Barcelona. Que fuera a finales de agosto no ponía las cosas fáciles. Recogí y me marché al aeropuerto. Pasaría una noche en Barcelona y al día siguiente saldría hacia Madrid para ver el estreno del musical en su adaptación al castellano. Agradecí la recepción del fantástico servicio del que había gozado durante las 2 semanas y volví a mi estrecha relación con los autobuses. Tomé el avión y esta vez el que durmió de un tirón fui yo mismo. Me perdí los aperitivos y la película, aunque mi estómago lo agradeció bastante. Al llegar a Barcelona busqué otro hostal que saliera económico, una habitación compartida en alguno de los albergues de juventud que había desparramados con cuentagotas por el centro de la ciudad. Encontré uno cerca de la calle Escudillas, y una vez que había dejado las cosas en consigna, salí a tomar algo. Me llevé la guitarra por si no llegaba a encontrar una compañía agradable para pasar la noche. Pregunté a la salida del albergue por un lugar donde pudiera comer algo antes de beber nada y me indicaron un comercio de comida rápida llamado La Trini. Resultó ser un hallazgo y mi vientre lo recibió con agrado después de no haber tomado nada en todo el día. Me senté a disfrutar en lo que llamaban la Plaza del Triti, junto al grupo de tipos de los que supongo que habrían sacado inspiración el señor Bay, el director del vestuario Tim Gottschalk, para la caracterización de los bohemios del musical. Cuando ya llevaban un rato hablando de sus cosas se me acercó un tipo que se presentó como Julio. En menos de 5 minutos me soltó el nombre de más de 50 grupos de música que había visto en directo y a continuación me pidió muy cortésmente la guitarra. También hizo referencia al concierto que Queen dio en la Monumental de Barcelona en el 86. No se había perdido ni un solo concierto. Me levanté para sentarme junto a ellos y disfruté de casi 3 horas ininterrumpidas de música. Cuando no tocaba uno tocaba el otro y así sucesivamente. Tocaron por Triana, Aute, Camarón y Alameda, y para despedirme tocaron The Wall de Pink Floyd. Fue algo formidable, habíamos llegado a una de las esquinas de la plaza fruto del trajín de la guitarra. Terminamos conjuntados en una secuencia que nos había transportado hasta la esquina opuesta. Al principio ella había sentido que eran estos verdaderos bohemios que no podían quitarse el traje al final del día porque no sabían dónde acababa el ropaje y empezaba el siguiente amanecer. Encontrábamos todos los rasgos distintivos de una vida obsequiada a ellos mismos, y esta noche a la música. Lo sabía que iban siempre con el torso desnudo, oscurecidos por el sol y el suelo de las madrugadas sobre el que bebían vino caliente. Tipos famélicos con un atractivo que se les conservaba intacto en el hueco que hacen las cejas con la nariz. Una piel que, aunque parecía cansada de sudar, se dejaba con gusto a las caricias. Me sentía tan a gusto con ellos que ya empezaba a gustarme el vino caliente. Mallas, americanas con mucha hombrera y chaquetas forradas, nada más que entorpeciera el tacto de la ropa con sus cuerpos. Bajo sus labios, unas dentaduras que dejaban gustos al pasar el aire a través, como sea de las encías les colgara una charnela entre los pocos dientes que luchan por mantener su forma. Cuerpos de marfil y frases que hacían de sus diálogos un esmalte natural que amenazaba con hacer sonreír al que descuidaba su integridad. Se levantaban y se volvían a sentar varias veces en un mismo minuto. Gritaban, reían y se enfadaban tan rápidamente que no me daba tiempo a seguirlos. Al final de la noche, me había acomodado tras una risa insaciable que me mantenía flojo el mentón. Cuando me levanté para marchar al albergue me di de frente con la placa de la plaza donde se decía el nombre. No se llamaba Plaza del Triptych, se llamaba Plaza de George Orwell. Ese nombre me perseguía después de un rato como el que había pasado. No tenía ganas de la comida de la Trini y me sentara mal como la mezcla de bebidas junto a esta fella. Casi con malos modos tomé la guitarra y salí disparado hacia el albergue. De repente quería volver a Madrid y sus agobios. Dines. Desperté con las mismas ganas de volver que la noche anterior, y desgraciadamente hacía un calor aún más pegajoso que el de Madrid. Me sorprendí nuevamente reclamándome Madrid y su insoportable clima. Además, como estaba harto de los autobuses, decidí alquilar un coche de los muy baratos. Seguro que encontraba alguna de esas compañías que te permiten entregarlo en otra oficina distinta de donde en principio alquilaste el vehículo. Como casi no había gastado en estas 2 semanas de retiro, hice una última inversión en comodidad y descanso. Cuando ya estaba en carretera me di cuenta de la estupidez que acababa de hacer. Era finales de agosto y estaba metido en un coche, dirección Madrid. Por supuesto, la carretera se encontraba en colapso.
Fui acumulando tensión durante todo el viaje, llegando al límite a la altura de Zaragoza. Hice solo una parada para no perder de vista la reconfortante temperatura que tenía dentro del coche. No tenía más remedio que reconocer que había cometido una torpeza enorme, había tirado por la borda casi 2 semanas de terapia contra el estrés, y de nuevo estaba en Madrid. Sí. Lo malo había pasado, y el portal de casa consolaba la frente y el recalentamiento, que ya estaban como si no hubieran recibido consuelo. Justo entraba cuando salía María, una compañera de la anterior imprenta en la que había trabajado. Hacía siempre lo mismo, aparecía en los sitios sin avisar, y le había pasado ya más de una vez que no estaba quien esperaba ver. Casi me había sucedido lo mismo conmigo cuando nos encontramos en la entrada. Había venido para hablarme de una licencia que habían conseguido para imprimir un libro, el primero que se iba a editar sobre el musical de Queen. Además le había dado unas cuantas entradas para ver los primeros pases de la obra y las lecturas del guión. Era una maravilla, había venido hasta Madrid solo para regalarme un par de entradas del musical. Hicimos tiempo en casa, menos del que a mí me hubiera gustado, y bajamos a pasear sobre las 10. Había refrescado un poco y preferíamos estar en movimiento para tomar todo el aire que pudiéramos robarle al ambiente. María nunca había sido admiradora de la banda, pero como solo les pedían unas cuantas fotos y un par de curiosidades inéditas, no tendrían más problemas para terminarlo a finales de septiembre. Iban a trabajar como locos durante un mes, aunque, para ella, esa era la tónica habitual. Es más, si no hacía así las cosas terminaba pasando apuros para hacer las entregas. Como me apetecía que viniera conmigo al teatro para ver si había alguna novedad, le fui llenando la cabeza con todas las historias que me habían pasado relacionadas con el entorno de Queen. Todo menos mi obsesión por la autoría del musical. Esta vez teníamos lavapiés hasta la Plaza Jacinto Benavente. En la fachada del Calderón no había ninguna fecha que anunciara nada nuevo, el mismo homenaje a los barrenderos madrileños y la misma cantidad de gente que tiene que estar sentada en los bancos. Justo frente al teatro, junto a la portezuela que había quedado del convento de los Trinitarios, me encontré con la misma bicicleta que le había visto al tipo aquel del Dominion Theatre, y si no era la misma era una de las bicicletas de la de siempre, por eso la relacioné. A María hacía rato que había dejado de interesarle lo que le pudiera contar sobre Queen, así que nos volvimos por Lavapiés y paramos a tomar algo en la taberna al Lavapiés, donde ponían vermut a granel. Así terminamos la noche. 12. Fue un mes de espera continua. Visité tantas veces el teatro que me cansé de ver al barrendero de bronce y a la bicicleta de las de siempre en la farola. Coincidió que con el trabajo que María estaba realizando tuvimos a uno de los chicos del musical rondando por casa durante casi el mismo tiempo. El chico se llamaba Momo, y creo que no podría haber sido más oportuno. Vista la espera que estaba teniendo lugar por volver a ver el musical, todo tenía mucha relación con la velocidad de las tortugas. El tiempo hasta el estreno que lo que sobraba en todo esto. Durante esos días aproveché para sonsacarle todo lo que le había querido preguntar al señor B sobre la obra y que por su entorno monólogo me había sido posible concretar. Era algo excepcional tener en casa a alguien que fuera a subirse a las tablas para refrescarme una vez más la memoria. Momo contaba que él nunca había hecho musicales, pero que eso no era lo que le preocupaba. En el musical, Momo estaba desarrollando el personaje de Galileo, que como él mismo había podido comprobar contenía algunas reminiscencias de lo que en algún momento había sido Queen. Después de lo que me explicó el señor B sobre concluir con ese pequeño homenaje a Freddie Mercury, tras el trabajo previo que habían desarrollado, era normal que a Momo le preocupara de sobremanera la responsabilidad que parecía recaer sobre el personaje que representaba. Como también había sucedido en Londres para el papel de Galileo, como para el de casi todos los personajes, habría varios actores que irían dándose el relevo durante el tiempo que la obra estuviera en el cartel. Por la referencia de Londres, que llevaban con él desde el año pasado, todo apuntaba a que aunque tuvieran varias personas para ir dándose descanso, iban a trabajar como verdaderos condenados al espectáculo. 13. Habían pasado varios días desde que Momo empezó a visitarnos. Cuando ya casi lo había olvidado, me acordé de él. Recordé al tipo de la bicicleta en el Dominion. Entonces le pregunté a Momo si sabía de alguien parecido que trabajara con ellos en la compañía, porque había visto varias veces la bicicleta amarrada en una de las farolas de la plaza. Alguien que salía de madrugada del teatro no podía ser un espectador rezagado del resto. Me parece que te estás confundiendo, Aristide, contestó Momo. Eva y yo somos los últimos en salir del teatro. ¿Quién es Eva? Dijo un poco desorientado. Esperaba que me hablara del tipo de la bicicleta. Pues Eva, Meat. Ya te había hablado de ella, replicó con cierta irritación. Siempre lo quiere repasar todo una vez más, por eso salimos tan tarde. No, pero yo me refiero a alguien del equipo técnico, algún músico. Alguno de esos que entran y salen a su antojo, insistió un poco más. Pero si ellos no ensayan en el teatro. Aristide dijo con pesadez, me parece que te debes estar confundiendo. ¿A quién le apetece coger una bicicleta después de un día completo de ensayo? Parecía que solo yo había visto ese tipo. Aunque su Momo no parecía importarle, y empezó a hablar de la adaptación del texto al castellano. Si te soy sincero, lo único que no me apetecía hacer en el musical, era ponerme a decir algunas de las frases que habían utilizado, continuó diciendo. Pero al final ha terminado gustándome aún más que otras partes del texto.
Hablaba con pasión sobre lo que estaba haciendo. Se le veía disfrutar tanto que dejé de insistirle con la curiosidad del tipo en bicicleta. 14. El momento estaba a punto de llegar. Momo ya hacía una semana que nos visitaba y yo estaba impaciente porque María saliera de la ducha para llegar cuanto antes al estreno. Me dio tiempo ponerme tan nervioso que ya estábamos en demora y María seguía en la ducha diciendo, desde hacía ya más de un cuarto de hora, que ya había terminado. Lo único que me consolaba un poco era que como María siempre llegaba tarde, con el tiempo había decidido comprarse una motocicleta de segunda mano. La verdad es que llegan al musical en moto era un buen presagio, me recordaba la escena del musical en la que Scaramouche, Pop y Galileo hacía lo mismo hasta llegar al lugar donde la profecía les decía que estaban los instrumentos. Yo seguía en mi idea de que nunca tendrían que haber llegado a encontrarlos si se quería continuar la historia, pero no dejaba de ser grandioso aún así. María barranco y salimos antes de que levantara los pies del suelo. Era una fiera conduciendo, supongo que siempre lo hacía igual. Un semáforo, 2 semáforos y en el tercero me dice que no me preocupe que todo estaba verde, verde guinda decía. Se metía incluso por las calles peatonales sin mirar que su reflejo en el espejo retrovisor, una parada sobre 2 ruedas que era mi única opción para llegar a tiempo a musical. Subimos por una de las transversales a Tocha, la calle del teatro, justo paralela a Doctor Corteso, cuando se giró para decirme otra de sus tonterías sobre que no existían stops, que para ella todos los stops eran ceda al paso. Justo a la altura con Magdalena, pasada la plaza Tirso de Molina, María se había girado tanto hacia mí que no vio las 2 ruedas que salían por encima del bordillo de la izquierda. Cuando pude volver a mirar, María estaba revuelta sobre la calzada con el bolso enrollado al codo. Yo me había caído de la moto, como si en el momento del impacto alguien hubiera tirado de mí desde atrás. A la motocicleta le seguían girando las 2 ruedas aunque no se oía el motor. No veía nada más, a nadie más. Durante un momento pensé que en realidad no había pasado nada, que no había salido ninguna bicicleta de la acera, pero cuando me giré y miré hacia el lado correcto, vi lo que habíamos hecho. Había un tipo tendido como un charco de sangre sobre la calzada, también había un charco pero casi impresionaba menos que la postura en la que había quedado. La bicicleta tenía destrozada la horquilla y la rueda delantera. Justo en ese instante sonó un teléfono detrás de mí. Fue la única reacción que no esperaba que pudiera tener María. El teléfono sonaba en su bolso, al oírlo se levantó asustada y salió corriendo calle abajo. Al principio pensé que venía hacia mí, pero pasó de largo. ¿A dónde vas? Élite. No me lo podía creer. Me quedé mirando el cuerpo, del cuerpo tendido a la bicicleta y de ahí otra vez a María. No sé cuánto tiempo pasó, pero al darme cuenta de que habíamos atropellado a un hombre me lancé por él. Al verlo de cerca, sentí que a ese tipo ya lo había visto antes. La bicicleta era la misma que llevaba un mes viendo amarrada al poste que había junto a la portezuela del convento de Trinitarios. Quizá el tipo era el mismo que había visto en Londres antes de tropezarme con los cordones. No lo quería mover pero no dejaba de sorprenderme que fuera la misma persona. Me acerqué aún más para tomarle el pulso, no sentía nada. No podíamos haberlo matado sin más. Tampoco podía ser que fuera el mismo tipo al que me recordaba. No tenía sentido que todavía estuviera ahí sin hacer nada. Muévete, grité histérico, agarrando el cuerpo a la vez que empezaba a zarandearlo. Al quilarlo vi que tenía toda la cara llena de sangre, no se le reconocía. Fruto de la desesperación y el zarandeo al que lo estaba sometiendo, empezaron a caerse por el suelo las cosas que llevaba a los bolsillos de la cazadora. Más nervios. No sabía si recogerlo todo y marcharnos al hospital o intentar hacerle algo, pero ¿qué? Estaba confundido. Me detuve un momento a pensar qué tenía que hacer, yo nunca había tenido que decidir nada importante. Con la misma desconfianza e inseguridad que me estaba invadiendo, me puse a recoger entre temblores lo que se había caído. No me fijé en lo que acababa de coger, unas llaves, una cartera quizá, no me fijé. Me quedé mirando sin llegar a enfocar a ningún sitio. Estaba desorientado. Desesperado agaché la cabeza para ver a quién demonios habíamos atropellado. Al leer su nombre pensé que todo era una broma de mal gusto, que alguien quería gastármela, María jugándome una de las suyas. Pero lo único que había de cierto en todo esto era el olor a sangre y miedo. El tipo de la bicicleta se llamaba Eric Arthur Blair. Ese era el nombre que se le trababa tras la lengua al señor B, el tipo de apellido de ministro inglés que me había dicho Tim Stafford. El sitio tenía el mismo nombre que George Orwell, su verdadero nombre. Lo único que tenía claro era que fuera uno la suya una bicicleta de las de toda la vida, ya no iba a montarla más. Empezó a latirme el cardíaco a ritmo de las locomotoras, mientras la cabeza no dejaba de chicharrarme el pulso. No quería creer nada de lo que había pasado. Era demasiado macabro, y que yo además no estuviera pensando en el atropello me volvió a dejar en una duda que borboteaba en la sien inflamándome de turgencia, pero igualmente lo hice. Ese ha sido el único instante en el que la vida ha dejado que me sienta protagonista de mis propios recuerdos. Algo con lo que me había estado identificando durante toda la vida quería colarse bajo mi piel, tirando de mí como nunca había hecho hasta ahora. La calle empezó a transformarse en una especie de orgía carnavalesca. Sentía como empezaba a salir la gente desde todas partes. Subían en tropel por las calles que daban a la plaza, entre un coro que sonaba ese río de cuerda y tambor del que hablaba el relato de la zarza y el diácono.
Parecía que estaba en pleno carnaval, bajo una tremenda percusión que enmudeció el tono de las guitarras. Lentejuelas que brillaban reflejando todo sobre los edificios. Sombras, confeti y muchos rostros sin cara. De repente me empezaron a pasar zancudos por encima, iban dejando caer los malabares para que la gelatina de gente que sobrevolaban les devolvieran uno a uno los mismos artefactos que habían ido lanzando al aire. En esas que empezó a corretearme por entre las piernas un gusano bicolor que dejaba entrever unos pies diminutos por el lateral. Con cuidado de no pisar a nadie me vi enredado en un aro gigante. Iba dando vueltas sobre las caderas de más de un centenar de bailarinas y bailarines que dibujaban siluetas imposibles con sus traseros. Sin ponerse de acuerdo, fueron acercándose uno tras otro hasta no más de 2 centímetros de mi cara, mostrándose que hasta sus máscaras eran capaces de gesticular entre los pliegues de escayola. Un festival que por un instante convertía la vida en una mera fachada antes de ser arrastrada por el éxtasis, desvaneciéndose tras un suspiro. Pasaba por un desprendimiento general que llevaba directo al encuentro de la felicidad. Sentía entonces que lo que contaba el relato era cierto, pero por algún sitio había que continuarlo. Como algo irrefrenable, el carnaval continuaba avanzando por la plaza y fueron ese ímpetu y vitalidad los que me empujaron con vehemencia contra la portezuela de los trinitarios. 15. No queda nadie en la plaza, están todos en el teatro, tampoco está la bicicleta. Todavía tengo sangre en las manos pero ya no me importa. Sin darme cuenta me han empujado hasta el interior del atrio del convento. El pasillo que se abre es largo y sin más mínima veta de luz. Apoya la mano en la pared y camino lo más recto que puedo. Noto que el muro se va torciendo hacia la derecha a la vez que empieza una bajada. Se tuerce tanto que he terminado dando la vuelta y el pasillo pierde la pendiente. Avanzando hacia el teatro. No hay escalones, aunque no todo es piedra, de vez en cuando piso sobre blando. No llego mucho andando y yo veo luz al fondo. Juego un murmullo que parece que me reclama ansioso y es justo entonces cuando empieza una suave subida. He recuperado casi la altura que tenía al principio, pero todavía no distingo con claridad el sonido que llegó cada vez más intenso. Descubro entusiasmado que yo ya había estado aquí alguna vez, y siento familiar el calor que desprende el nido de Fénix. Como un gran eco que eclosiona para brindarme su vite, recojo su soborno y terminó el ascenso por el pasillo. Sin más, me dan la bienvenida al mundo gaga. El murmullo de un telón que de nuevo se levantaron para un musical que desprende, más que nunca, la magia con la que Queen invoca a la multitud. Ahora siento que no hay sombras que me hagan sentir que mi corazón vive en cautividad. Posólogo a la reina. Indiscutiblemente creo en la existencia de Galileo, en su existencia y en su conservación. Pienso en él como fuente procuradora de salud y como aliento imperecedero para nuestro apetito, que, en disonancia con la naturaleza temporal, este sí se hace caduco, obligándonos a discutir con nosotros mismos por nuestra constante indecisión. Creo en todo lo que pasa ante nosotros sin tan siquiera ser visto, creo entonces en lo que ve Aristide de Bruant. Sencillamente creo. Me hubiera gustado decir, sin embargo, que la Tierra no gira, que no se mueve. Que es todo una confusión y un malentendido. Que lo que estáis leyendo en realidad es una confusión, y aunque no me sienta en absoluto culpable al reconocerlo, las reinas también van en bicicleta, es el delirio de un Galileo decepcionado, de algo que él jamás reconocería, su alter ego. Ese alter ego no es otro que el propio Federico Azogues y fue concebido el mismo día que Farroch Bulsara murió tras el Teatro Calderón. Como el ser ornitológico e ígneo que es, tuvo que encontrar un cuerpo en el que habitar. El cuerpo al que no le quemará el fénix, alguien que no se abrazada. Tomó prestado el cuerpo de una perdiz a la esencia del primer semental que encontró, algo que se pareciera a la sangre de un fratello. Entonces buscó un lugar donde refugiarse de la insensible superficie, donde quiera que uno pueda pararse a escribir una historia. Bajo la iglesia encontró el inframundo de Gaga, un paraíso subterráneo, despreciado por todo menos por los que son despreciados. Esa historia es la historia que aquí se lee. Una historia tan cierta y tan falsa a la vez que no se puede hacer desprecio. Una locura sugerente para el que la padece. Llegando a parecer que le hace un descosido el telón que nace. No os dejéis engañar con que la vida es poco, decía Bertolt Brecht, beberla grandes tragos y que no os bastará cuando hayáis de perderla. Me hubiera gustado contar todo eso. Sin embargo, la Tierra no ha dejado de moverse desde entonces, y en cierta forma sería repetirlo todo una vez más. Y entre el pedaleo, las idas y venidas a la ficción, que no son más que un deseo irrefrenable de continuidad, disfruto de la dicha de estar vivo. Una dicha que no es más que el reflejo de las manías que dominan a los seres humanos, un pulso bajo el yugo de la depresión. Es un grito que cura en salud, y mientras se siga oyendo seguirá vivo, aunque los demás hayamos muerto. Si lo prefieren, también se puede ver como un tratado sobre la mecánica de las bicicletas, aunque eso, y perdonen mi atrevimiento, sí se lo discutiría. No cabe duda de que se parece aún más a una guía gastronómica, que a un tratado sobre la mecánica de las bicicletas. Una guía con un buen primer entrante de pastas duras, seguido de un desfile de banquetes en el que se devoran recuerdos. Todo eso antes del delicioso sufre a la esencia del glamour que lo cierra. Fin de la obra. Pero nada más lejos de la realidad. Como libro por encargo que es, no dice todo lo que en primer borrador aparecería, ni todo lo que se podría decir sobre las circunstancias que envuelven a Queen, que tampoco se cuentan.
no se ha dispuesto de todo el tiempo que hubiera sido necesario para que la historia verdaderamente reposara con el fin de conseguir consistencia, habiendo que llegar al extremo de inventar que Federico Sougues encontró este libro para justificar que en él aparecerían fotografías, estupendas en el instante que reflejan aunque introducidos con ayuda de un calzador que respondía a las necesidades que se habían de cubrir. Tras todo esto podría aparecer el nombre del verdadero autor de la obra, pero es alguien a quien se ha preferido hacer permanecer en el anonimato por razones obvias, porque es el que la escribe. Porque sigue pensando que hay muchas cosas que este libro no va a poder cambiar, seguirá creyendo que el renacimiento que en él se muestra es un ejercicio que ayuda a desarrollar su mediocridad como ser poco poderoso. Por un solo motivo, porque durante un momento ha podido disfrutar de ver a una reina fatigarse mientras paseaba en bicicleta.